¿Sabes cuáles son los valores que te corresponde por despido intempestivo? Hablar de indemnización por despido intempestivo puede que resulte complicado, pero esta será una guía completa para que conozcan la ley y sepan cómo actuar. Hola, soy Frank Tapia, abogado litigante, y hoy les hablaré de los diferentes valores que corresponden por despido intempestivo. Es elemental que tanto trabajadores como empleadores conozcan la legislación que rige para los casos de despido intempestivo, que ambos grupos estén al tanto de la normativa servirá para que se cumpla lo que ordena la ley y así evitar que el trabajador sea perjudicado o que el empleador sea sancionado por la autoridad competente. Este video será un poco largo, pero toda la información que les compartiré es imprescindible para hablar de este tema. Comencemos. ¿Qué es un despido intempestivo? Antes de entrar en materia, es necesario tener claro que se llama despido intempestivo a la figura de terminación de la relación laboral que se da de manera unilateral y ejecutada por el empleador hacia el trabajador, dejándolo en desocupación. Por tal motivo, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización por parte de su ex empleador. ¿Cómo se notifica un despido intempestivo? La notificación del despido intempestivo puede darse al trabajador de manera escrita o verbal. Sin embargo, se recomienda al empleador hacerlo de manera escrita para evitar que el trabajador se vea en la obligación de dar a conocer al inspector de trabajo que ha sido despedido únicamente de manera verbal. Asimismo, se recomienda al trabajador que ha sido despedido solo de manera verbal, es decir, sin recibir documento alguno, que ponga la denuncia respectiva ante el Ministerio de Trabajo dentro de los primeros 3 días del suceso. Con esto podrá evitar que se le interponga de manera fraudulenta un trámite de visto bueno por abandono de trabajo. ¿En qué tipos de contratos aplica la indemnización por despido intempestivo? Para determinar si al trabajador le corresponde indemnización por despido intempestivo, primero hay que conocer si la relación laboral se encuentra bajo el tipo de contrato que lo permite. Los contratos que aplican a la indemnización por despido intempestivo son los siguientes: contrato de plazo indefinido, a tiempo completo o medio tiempo, ya sea en modalidad presencial o teletrabajo. Estos son los contratos que han pasado el periodo de prueba, es decir, 90 días. Si al día 91 usted continúa laborando, la ley le otorga el derecho a la indemnización por despido intempestivo en caso de ser desvinculado de su trabajo. Es importante recordar esto. Es importante tener claro que en el periodo de prueba de 90 días, cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación laboral, sin que exista obligación de cancelar indemnización por despido intempestivo al trabajador. Existe una excepción en relación al tiempo de prueba y se da en los contratos de servicio doméstico o trabajo remunerado del hogar. En estos casos, el periodo de prueba será únicamente de hasta 15 días. Por tal razón, si la o el empleador es despedido después de los 15 días, tiene derecho a la indemnización por despido intempestivo. Otro tipo de contrato que aplica el despido intempestivo: el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Como su nombre lo dice, se contrata al trabajador para una determinada obra o necesidad dentro de la actividad del negocio o empresa. Este tipo de contrato, el empleador podrá darlo por terminado pagando únicamente la bonificación por desahucio, de lo cual más adelante explicaré de qué se trata. Sin embargo, en este tipo de contrato también se puede configurar el despido intempestivo.
Mucha atención. Se puede dar despido intempestivo ya que el empleador tiene la obligación legal de contratar nuevamente a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en la ejecución de obras o servicios anteriores bajo esta modalidad de contrato, hasta por el número de puestos de trabajo que requiera la nueva obra o servicio. Claro está que la selección del personal queda a consideración del empleador. Diríamos que del grupo que fue contratado anteriormente en la nueva obra o servicio, solo se contrata a unos cuantos, dejando afuera a otros. Hasta allí el empleador no ha infringido la norma. Sin embargo, sigue estando obligado para llamar a los que se quedaron afuera de la contratación en los nuevos proyectos siguientes. Y en caso de no llamar a aquellos trabajadores, a pesar de que operativamente se los necesite y exista puestos de trabajo disponibles, se configurará el despido intempestivo. Por tal, el trabajador tendrá el derecho a percibir la indemnización correspondiente. También aplica el despido intempestivo en los contratos eventuales, continuos o discontinuos, siempre y cuando el contrato se hubiere convertido en uno de temporada y el empleador no hubiera llamado al trabajador a prestar sus servicios en cada temporada que se lo requiera. ¿Cuándo se convierte en contrato de temporada? Cuando dentro de los 365 días del año el empleador contrata al trabajador por más de 180 días. Es decir, en el día 181, si el trabajador sigue laborando, el contrato se convierte en contrato de temporada y por tal razón en indefinido. Con ello, el empleador tiene la obligación legal de llamar al trabajador a laborar en cada temporada y en caso de no hacerlo, deberá indemnizarlo por despido intempestivo conforme a la ley. Para hacernos una idea en qué ocasiones se aplica o se implementa este contrato y el trabajador puede determinar si le corresponde indemnización, aplica para el reemplazo de personal que por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad o situaciones similares no estará laborando, así como también atender una mayor demanda de producción de bienes o servicios que el empleador requiera, actividad que deberá ser la habitual del negocio. También procede la indemnización por despido intempestivo cuando el trabajador interpone petición de visto bueno contra el empleador y obtiene a su favor la resolución. Así es, el trabajador también puede interponer petición de visto bueno contra el empleador, ganarla y con ello tener derecho a ser indemnizado por despido intempestivo. Ahora que ya sabemos en qué tipos de contrato aplica el despido intempestivo, conoceremos los factores a tomar en cuenta para calcular la respectiva indemnización. Estos son la antigüedad de la relación laboral, circunstancias en las que se encontraba el trabajador al momento de ser despedido y el último sueldo que percibió el trabajador a la fecha del despido. De acuerdo con las indicaciones del Código de Trabajo, se lo calcula de la siguiente manera. El empleador deberá indemnizar al trabajador tomando en consideración el tiempo de servicio. Si el trabajador laboró hasta 3 años para el mismo empleador, deberá recibir 3 sueldos completos. No importa si son 4 meses o 1 año, o hasta 3 años. Por ejemplo, si el último sueldo fue de $650, este valor se lo multiplica por 3, es decir, que le correspondería $1.950 como indemnización. Ahora, si el trabajador laboró por más de 3 años para el mismo empleador o empresa, se le deberá cancelar su último sueldo por cada año de servicio, sin exceder las 25 remuneraciones. Por ejemplo, se debe multiplicar el último sueldo íntegro por los años de labor. Digamos que al momento de ser despedido, el trabajador llevaba 20 años laborando y percibía como remuneración mensual $650. Se multiplicará $650 por 20 años, lo cual nos da $13.000. Eso le correspondería. Es importante considerar que en el presente rubro, tanto para los que laboran menos de 3 años y más de 3 años, se considerará la fracción de 1 año como año completo. En otras palabras, si fue despedido cuando llevaba laborando 4 años, 2 meses,
se considerará como 5 años. Por tal, se multiplicará por este número el último sueldo íntegro percibido. Ahora les hablaré del siguiente rubro que también se incluye dentro de la indemnización y es la bonificación por desahucio. En este rubro, el empleador deberá cancelar al trabajador el 25% de la última remuneración mensual íntegra por cada año de servicio. Por ejemplo, tomemos de referencia que el trabajador recibió como última remuneración $650 y laboró 15 años. Le sacamos el 25% a la remuneración antes indicada, lo cual nos da $162.50. Esto lo multiplicamos por 15 y nos da un resultado de $2.437.50. Este valor le correspondería al trabajador por desahucio. Pasemos al siguiente rubro. Si el trabajador laboró 20 años o menos de 25 años para el mismo empleador o empresa, se configura el derecho a recibir el pago de la parte proporcional de la jubilación patronal. En el caso de ser despedido intempestivamente, el cálculo de la jubilación patronal consiste en la suma equivalente al 5% del promedio de la remuneración anual percibida en los últimos 5 años. Este rubro se multiplica por los años de servicio y el resultado se divide por el coeficiente de edad establecido en el artículo 218 del Código del Trabajo. Y esto a su vez se divide para los 12 meses del año. Al momento del cálculo, constatar que la tabla de coeficiente de edad se encuentra actualizada a la fecha que realiza el cálculo. Estos son los rubros estándares o comunes por despido intempestivo. Adicional a esto, hay que incluir el proporcional de la 13ª y 14ª remuneración en caso de haber solicitado su acumulación y el proporcional por concepto de vacaciones no gozadas si a la fecha del despido aún mantiene vacaciones el trabajador a su favor. También existen circunstancias en las que se puede encontrar el trabajador al momento de ser despedido o al ganar el visto bueno, las cuales dan paso a exigir indemnizaciones adicionales que el empleador está en la obligación de cancelar. Por ejemplo, si el trabajador cuenta con discapacidad o tuviere a su cargo una persona discapacitada, deberá el empleador cancelarle un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración si fuese despedido intempestivamente. Por ejemplo, se toma el valor de la remuneración más alta que haya percibido el trabajador a la fecha del despido y se le multiplica por 18. El valor que resulte es el que le corresponde. Hagamos un paréntesis aquí. Para beneficiarse de este rubro, debe estar plena y previamente informado documentalmente el empleador de la discapacidad, sea del trabajador o de su carga familiar al momento del despido, y debe cumplir con el porcentaje de discapacidad tal cual la ley lo exige. Y no solo eso, también debe estar calificada y acreditada la discapacidad por el Sistema Nacional de Salud y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con lo cual irrefutablemente se identificará el tipo de discapacidad y porcentaje. Siguiente circunstancia. En caso de que el trabajador haya sufrido una enfermedad no profesional y se encuentre recuperado, quiero decir, se encuentre en las condiciones previas a la enfermedad y no sea recibido por el empleador, claramente se configura el despido intempestivo. Por tal, además de la indemnización que le corresponda, tendrá el empleador que cancelar 6 meses de remuneraciones al trabajador. Tomar en cuenta que el periodo de recuperación no podrá exceder de 1 año. Siguiente circunstancia. En el caso de que el trabajador o trabajadora sea dirigente sindical o se encuentre en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, no podrá ser despedido o despedida, puesto que sería un despido ineficaz, por lo cual la persona perjudicada tiene derecho a recurrir a un juez de lo laboral dentro de 30 días de ocurrido el despido. Y si el juez
declara la ineficacia del despido y por tal ordena reintegrarlo o reintegrarla y el trabajador decide no continuar en el trabajo, su empleadora, a más de los rubros que le corresponde, deberá cancelar un año de remuneración. Esto es 12 remuneraciones de la última que haya recibido. Una recomendación: si la o el trabajador ya no desea continuar laborando, previo al ingresar la demanda por despido ineficaz, indicarle a su abogado que establezca en la misma que ya no desea reintegrarse. Siguiente circunstancia: en caso de haber sido despedido el trabajador por discriminación, sea por su orientación sexual o por ser adulto mayor. El empleador deberá, a más de los rubros que le corresponde por despido intempestivo, cancelarle un año de remuneración. Esto es, 12 remuneraciones de la última que haya recibido. Hago un paréntesis en este punto. Es necesario saber que el trabajador tiene derecho a denunciar al empleador que lo acosa o lo discrimina. Se lo hace mediante petición de visto bueno ante el inspector de trabajo y solo si fuese la resolución a favor del trabajador se configura el despido intempestivo, pudiendo exigir el rubro al que se hace referencia en este punto. Siguiente circunstancia: en caso de que el trabajador sea parte de un proyecto de contrato colectivo y dicho proyecto de contrato colectivo se ha presentado ante el inspector de trabajo, el empleador no podrá despedir al o aquellos trabajadores mientras dure el trámite de legalización y en caso de hacerlo deberá indemnizarlo al trabajador con la suma de 12 remuneraciones de la última que haya recibido. Para beneficiarse el trabajador de esta indemnización debe estar incluido en el proyecto de contrato colectivo de trabajo y ser un trabajador estable, es decir, que haya pasado el tiempo de prueba. Siguiente circunstancia: si el trabajador es parte de un contrato colectivo de trabajo y en este se encuentra inserta o se establece una indemnización adicional por despido intempestivo, el empleador deberá cancelar lo pactado, además de los otros rubros que la ley le otorga al trabajador por indemnización. Antes de culminar, es importante conocer lo siguiente: ¿en qué tiempo el empleador debe cancelar la liquidación al trabajador? La ley le exige al empleador registrar el acta de finiquito dentro de 30 días una vez realizado el aviso de salida, por lo que es este tiempo razonable para el pago de la indemnización por despido intempestivo. ¿Qué hacer en caso de que el empleador no le quiera cancelar lo que le corresponde al trabajador? En este caso, el trabajador deberá buscar a su abogado de confianza, asesorarse y, si fuera el caso, exigir el reconocimiento de sus derechos mediante interpuesta demanda ante un juez. En sí, demandar al empleador para que por orden judicial pague lo que adeuda y lo que le corresponde al trabajador en derecho. Bien, este vídeo ha sido sobre la indemnización por despido intempestivo, por ser una de las consultas que más recibo. Esta información, si desean consultar, está sustentada en los artículos 15, 16.1, 17, 153, 173, 173.1, 176, 179, 185, 188, 188.6, 191 y 233 del Código de Trabajo y artículo 51 de la Ley de Discapacidades. Espero que esta información les sea útil. Cualquier duda adicional, no olviden contactarme por esta vía o a través de WhatsApp. En la descripción les dejo el número. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.